Hola, estamos aquí esperando que llegue el Diego del Pozo para empezar el lanzamiento del libro Toda culpa es un misterio, antología mística y religiosa de Gabriela Mistral. Les voy a mostrar el libro, pero creo que lo van a ver al revés, porque he visto esto en muchos lanzamientos. Ahí está, ¿no? Y ahí llegó Diego. Buena. Hola, Simón. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Tú qué tal? ¿Bien también? Eh, Saludo a todos los que están con nosotros. Espero si se escucha mal que me avisen, por favor. Yo escucho el eco de Diego. ¿No escucháis mi eco? Yo a ti te escucho un poco mal. O sea, estoy medio lejos. Sí, no sé cómo andarán las conexiones. Pero bueno, en fin. Bueno, eh, para que sepan los que están conectados, a lo largo del lanzamiento vamos a sortear los 3 libros que hemos publicado en el Mistral: Bien. El Ah, yo Mundo, igual los tengo. El Poema de Chile Tengo mi copia también. y Por la Humanidad Futura. ¿Se escucha bien? Dicen por Sí, ahí. gracias por Ya, avisar. genial. Genial. Vamos a sortear los 3 libros y les vamos a ir avisando el mecanismo, así que para que estén atentos, que se vea rápido y para establecer. Como introducción, quiero decir que es el lanzamiento del último libro que publicó Gabriela Mistral, Toda culpa es un misterio, pero esta cierra un trabajo, o avanza en un trabajo que está haciendo Diego desde el 2013 con la editorial, y partió con el Poema de Chile, siguió con la Comunidad Futura. Así que como introducción quería que ustedes me hablara rápidamente de sus 2 libros y del Te inicio de su hablará carrera. rápidamente de... Se nos fue Diego. Ahí volviste, Diego. Ahí volví. Sí, me Ahí insiste, volví. me insiste la gente que tenía eco. Para que afirme el Tengo volumen. eco. ¿Será que tengo el teléfono como apoyado abajo? ¿Pero eso? ¿Quién te dice? ¿Se Ahí escucha se con escucha eco? mejor. Ahí sí, se escucha mal, dice María Andrea Mancilla. Bájate tu volumen. Esa es la opción. A ver, por ahí, ¿no? Sí, mejor. Ya. Sorry, ¿me podéis repetir la pregunta? Sí, bueno, este es el tercer libro, un trabajo que venía haciendo hace rato con el Poema de Chile y Por la Humanidad Futura, Ujú. que son estos 2 libros. Entonces, quería que hablemos rápido de eso. Sí, pues, pucha, la verdad es que la iniciativa con la cual nos encontramos con la pollera hace unos 7, 8 años atrás fue con las ganas de mostrar y de alguna manera traer a Gabriela Mistral a un discurso más contemporáneo, como basado un poco desde el descontento de la imagen de Gabriela Mistral que había, esta idea de la profesora rural que escribía poesía infantil, y aprovechando también que con el legado inédito que apareció el 2006, 2007, llegó a Chile, había mucho material nuevo, había muchas cosas de Gabriela Mistral que no se conocían. Nos motivamos a empezar a ver qué podíamos hacer a la larga, ¿no? Como rescatar a Gabriela Mistral y traerla con un discurso un poco más sólido, sin improvisaciones, ¿no? Sino como algo más a la larga. Y justo eso, lo del 2007, cuando apareció el hallazgo del legado inédito, coincidió con que yo estaba haciendo mi magíster en literatura y me di cuenta, por otra pega que estaba haciendo, que dentro del legado inédito había muchos poemas del Poema de Chile, que no estaban incluidos en la versión que se conocía. Entonces hice mi tesis de magíster en eso.
como en qué podía pasar con el libro Poema de Chile con los poemas que no estaban incluidos. Y al principio pensaba que eran pocos, ¿eh? Que eran, ponte tú, 10 poemas o algo así, pero a medida que empecé a indagar en el legado inédito me di cuenta que no, que eran como cerca de 50, creo, 60, que en el fondo es casi el doble el libro que tenemos hoy día, que la historia se complementaba mucho mejor. Entonces había efectivamente una publicación que había que hacer, ¿no? Recordemos que el Poema de Chile es un libro inédito, o sea, póstumo, en el sentido de que Gabriela Mistral no lo publicó en vida, estuvo escribiéndolo durante los últimos 20 años de su vida, pero no lo publicó. Entonces, con esa iniciativa partimos con ese libro, que yo ya lo tenía hecho, digamos, cuando me acerqué a ustedes, pero con ganas de hacer algo más. Ah, bueno, ya que estáis ahí, salud. Estoy tomando un vino. Mm. Y con ganas de hacer algo más, eh, lo segundo fue, claro, por la unidad futura, que era a mi juicio quizás lo más necesario, ¿no? Traer a Gabriela Mistral desde una perspectiva actual, o sea, que nos pudiera hablar desde un aspecto social y político, pero de cosas que nos tienen, son de interés hoy día. Entonces esa fue la segunda etapa y, y bueno, por supuesto que ha sido muy lindo sobre todo ver las reacciones que han tenido las publicaciones. O sea, darme cuenta que el trabajo ha valido la pena más que nada porque han habido personas que no conocían a Gabriela Mistral y que llegaron a Gabriela Mistral a través de nuestros libros y que se han dado cuenta también de que es un personaje súper grande, ¿no? Súper válido y para la discusión de hoy día y que en el fondo es parte de nuestra identidad. Que yo creo que eso es a la larga lo más importante de todo, ¿no? Como yo siempre digo estas cosas de repente cuando doy charla o cosas así, que es como que hay una pobreza cultural que va más allá de la cantidad de plata que uno tenga en su cuenta corriente o de si nació en una familia con un apellido u otro. Y es como si todos los chilenos recibiéramos a una Gabriela Mistral así potente en la escuela, seríamos menos pobres inmediatamente, ¿no? Como yo creo que un poco la iniciativa y la motivación de hacer todo esto ha sido por acercar a las nuevas generaciones, sobre todo, a Gabriela Mistral, de que deje de ser una autora vetusta y poniéndolo quizás como en una palabra un poco fuera del contexto, pero como quizás una imagen un poco más taquilla de Gabriela Mistral, ¿cachai? De que es una autora que habla de todo, o sea, o escribió y habló de todo, cosas que todavía no tenemos resueltas. Y bueno, eso fue sobre todo la motivación de Por la Humanidad Futura, ¿no? Del Poema de Chile. A mí me parece que quizás es el libro de poesía más lindo que se ha escrito en la historia de nuestro país, ¿eh? Más allá, pero con esos dos habíamos hecho un avance largo y me quedaba pendiente una arista de Mistral que quizás me resultaba un poco incómoda al principio, pero que de a poco me fue fascinando, y que era su vida espiritual. Y al darme cuenta que habían... después vamos a hablar de eso. Okay. Antes de pasar al otro tema, ya que estáis hablando de identidad, quiero que sorteemos un libro. Ya, sorteemos un libro, eso. Esta es la parte del sábado gigante. Vamos a hacerles una pregunta y tenemos al gran David detrás de las máquinas que va a recoger todas las respuestas correctas y va a sortear el libro al final del lanzamiento. Así que... Wow, saludos desde el Museo de Vicuña, ¿eh? Qué bacán. Qué buena. Buenísimo. El Museo de Vicuña, Gabriela Mistral. Genial. Así que primer sorteo de la noche será el Poema de Chile. Vamos. Con esta pregunta. ¿En qué año apareció el billete de 5 lucas con la cara de Gabriela Mistral? Les voy a dar una pequeña pista. Fue durante un gobierno ilegítimo. Un gobierno ilegítimo. O sea, más bien no fue un gobierno. ¿Eh? Fue una dictadura. ¿Eso? ¿No puedo soplar algo o no hay que decir nada? La gente tiene que responder en qué año apareció ese billete. Y después vamos a recolectar todas las respuestas y vamos a sortear el Poema de Chile. Ya. Que es del Oye, y vamos a esperar... ya, no vamos a esperar que alguien diga la respuesta, digamos, sino como seguimos, ¿no? Esperemos, pues. Mira, ahí hay alguna respuesta. Se están aventurando. Oye, acabo de ver un mensaje que está muy chistoso, que alguien dice, se podría decir que rescató los poemas del pozo.
Me han olvidado. Bien ahí. Bueno, un genio. Chistoso ya. Creo que era Cusio, ese mi hermano. Cae de cajón, de cajón. Bien, gracias por todas sus respuestas. Pueden seguir mandándolas y el David tras las cámaras va a estar recogiéndolas para sortear al final del capítulo. Del capítulo. Eh, Hablemos del Vamos a hacer nuevo una serie libro, de... Diego. Hablemos Después de del nuevo Futuro de libro. Chile, que es un libro acogedor y maternal y por la humanidad futura, que es político, que va más al choque, digamos. Se Ujú. va construyendo una Gabriela Mistral en los proyectos. Un personaje y una escritora. Y como tú decías, y sentía que quizás faltaba algo, algo previo a la creación, algo que está en este libro. Lo que pasa es que hay una... Bueno, Mistral tiene como miles de facetas desde las cuales se puede abordar. Y, y hay una que a mi juicio es como la que es transversal, que aborda todas las otras, que es como... Existe la poeta, por supuesto, que es como la más conocida. Existe la que es una intelectual, que tiene influencias políticas, ¿no? Y que es también una gran productora de contenidos y de discusiones que tienen que ir planteándose. Estoy pensando en el voto femenino, por ejemplo, cosas así como que ella fue muy adelantada a su época en ese sentido. Pero a medida que, no sé, que me empecé a meter mucho en Mistral, empecé a estudiar mucho de qué se trataba también, desde dónde venía, desde su inspiración poética hasta su convencimiento social, me di cuenta que para ella la religión y los aspectos espirituales de la vida eran una clave mucho más grande que cualquier otra. O sea, que en el sentido de que cuando, por ejemplo, escribe poesía, ya lo hace desde muy temprano, lo dice, ¿no? En un texto que se llama El Decálogo del Artista, que está en nuestro libro, ¿no? Está en Toda culpa es un misterio, pero fue publicado en un diario en la década de 1910, creo que en 1916 o 17, algo así. Y ahí ella concibe la creación artística como un reflejo, o sea, más bien como que el artista siente que existe la belleza porque la ve en la naturaleza, pero sabe que nunca va a poder llegar a ella, porque nunca va a poder copiar la creación de Dios, ¿no? Y eso es desde muy chica, en verdad, lo tiene claro. Y darme cuenta que desde su visión artística hasta su sensibilidad social, también lo dice en otro texto que está en el libro que se llama Cristianismo con sentido social, eh, su religiosidad no tiene que ver como con una institución, no tiene que ver con que si es, no sé, si va a misa los domingos, digamos. No tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con una mirada sobre cuál es el sentido de la vida, ¿no? Y en ese sentido me di cuenta que para ella la espiritualidad fue un tema transversal para producir las otras cosas, pero también de una importancia tremenda para poder desarrollarse como ser humano. Entonces, su curiosidad en ese lugar, ¿no? De no quedarse con qué sé yo, la iglesia que tenía más cerca de su padre, sino que explorar en todo, y no solamente en las religiones, sino también en, en aspectos místicos, esotéricos, ¿no? Ocultistas. Todo eso es de alguna manera un gran paraguas que nos hace entenderla a ella, a mi juicio, mejor como persona, pero también nos hace entender mejor su producción y sus ideas, ¿no? Y bueno, y ahora quizás me voy a ir un poco para otro lado, pero es algo súper interesante también, quizás viene en boga con todo lo que está pasando, que ella dice que el mundo espiritual o la vida espiritual no es una oposición a la ciencia, ¿no? No es necesariamente uno u otro. Y en ese momento te marca el quiebre total con los discursos dogmáticos, ¿no? De la iglesia o, bueno, de cualquier iglesia o cualquier religión, que es como, no tiene que ver con eso. Yo ocupo las religiones de tal manera de cómo me sirvan a mí, y con eso alimento mi vida espiritual, y también mis producciones artísticas, políticas o lo que sea. Pero eso no me cierra ninguna puerta, ¿no? Por el contrario, está como sobre esas religiones, sobre eso, esoterismo, etcétera. O sea, al darme cuenta de todo eso, me empecé a convencer de que era necesario también mostrar, por controversial que sonara, ¿no? Y también tenía claro que iba a chocar mucho mostrar a una Mistral metida en el ocultismo y explorando en el yoga y la meditación y creyendo en la reencarnación. Iba a, de alguna manera, a enfrentarse con esa imagen
más conservadora de la Mistral católica, pechoña, devota, digamos, como, pero por eso mismo también me parecía muy necesario hacerlo, digamos, como la motivación de hacer este último libro también tenía que ver con eso, como decir, bueno, sigamos tensionándolo y obligando a generar cuestionamientos nuevos sobre Mistral, ¿no? Como desde ahí era más bien el lugar desde que me faltaba este último libro. Claro, porque tú decís como tensionar eso, la Mistral Pechoña, y que en este libro también la escuchamos hablando de Dios y del cristianismo, crítica a la iglesia, pero entre medio empezamos a encontrar otros temas que muchos de nosotros, que no somos expertos y que no habíamos leído antes, nos sorprenden, como el hinduismo, el budismo, la reencarnación, Mm, cosas así. Que al final como que siento que eleva como la religiosidad a algo más universal que dogmático, ¿no? ujú, totalmente, totalmente. Mira, me acordé, bueno, quizás podríamos explicar un poco de cómo es el libro para la gente que no lo tiene, que me imagino que es la gran mayoría todavía. Aprovecha. Eh, Explícalo lo que el que libro tiene una primera sección de textos que están bajo yo los reuní bajo el título de religiosos, que en el fondo son textos más bien públicos, como que los publicó en algún lado, o es una entrevista, o es un discurso. Pero luego hay una segunda parte que son los textos místicos, están reunidos bajo ese nombre, en que son textos más bien íntimos, ¿no? En los cuales ella tiene anotaciones, quizás algo que leyó en algún libro que le inspiró para hacer una reflexión, hay quizás intentos de poemas místicos, hay algunas prosas cortitas por ahí también, etcétera. Pero bueno, y hay uno que se llama Ishvara, si te acordáis, que a mí ese texto en particular me gustó mucho porque Ishvara es una deidad hindú y también budista, y Gabriela Mistral le escribe un pequeño poema, pero toma esta deidad y la convierte en otra cosa, ¿no? De partida la convierte en una mujer, cosa que no es en el budismo o en el hinduismo. Entonces, a mí me explicaba mucho la manera en que ella se entrega, lo que se entregaba, y también recogía las cosas, ¿no? Que como cree en Ishvara, lo entiende, es una deidad muy poderosa, ¿no? Y está muy relacionada con la naturaleza. Y ella la convierte en una mujer, que es como esta idea de la Pachamama femenina latinoamericana, también apropiándose de esta mirada desde los hindú y desde los budistas y trayéndosela a Latinoamérica y también a ella, ¿no? Cosas así, para mí fueron muy reveladoras, ¿no? Como decir, wow, qué maravilla, y también como cuánto autoconvencimiento en la manera de acercarse a todos estos temas, ¿no? Increíble, de verdad. Como una vez más. Oye, bueno, quiero decir a todos los que están escuchando que han hecho algunas preguntas y nuestro maquinista David está anotándolas para que las respondamos al final, así que pueden seguir haciéndolas y no crean que no estamos escuchando. Y para comprobar que sí estamos escuchando, vamos a sortear otro libro. Antes de que nos vaya la hora. Te encanta tu rol de Don Francisco, güey. Sí, sí, es que me gusta regalar libros. Bien, bien, bien. Es Vamos la a regalar dinámica este, de la pollera. Por la humanidad futura, Bueno, la antología política de librazo. Gabriela Mistral, editó de Diego, con la siguiente pregunta. De los libros de poesía que publicó en vida Gabriela Mistral, Desolación, Ternura, Tala y Lagar, todos, excepto uno, fueron publicados fuera de Chile. ¿Cuál fue el que se publicó en Chile? De esos cuatro. Desolación, Buena Ternura, pregunta. Tala y Lagar. Muy buena pregunta. No sé si podemos hablar de eso porque estaríamos como revelando la respuesta, ¿no? Pero voy a tratar de decir algo como sin decir cuál. Pero es muy decidor, digamos, muy decidor de la actitud que tuvo tanto el mundo editorial como crítico y literario de Chile con Gabriela Mistral, el hecho de que solamente uno de los 4 libros de poesía que publicó en vida fuera publicado en Chile primero. Porque si bien los otros igual tuvieron una edición en Chile, no sé, no puedo decir más, no sé. Ah, pero ya lo dijeron, ya está, ya alguien ganó, ya ganó, ya ganó. Bueno, Bueno, ya puedo primero un decir, sorteo Es entre todos Lagar, que es su que último tenga libro. Wikipedia. Ya googlearon, entonces ya está bien.
Sí. Pero, no, pero está bien, es interesante eso, o sea, Lagar, que su último libro, que es del 54, es el único que por primera vez, o sea, que la primera edición es publicado en Chile. Los otros, Desolación es publicado en Estados Unidos, Ternura es publicado en España y Tala es publicado en Buenos Aires, en Argentina. Entonces, no sé, hay cosas, bueno, igual la primera edición, ya este es como dato ultra así de fanáticos, pero la edición de Desolación que se hizo en Chile, que es de Nacimiento, la dirigió, o digamos que la editó Eduardo Barrio, gran amigo de Mistral, escritor también chileno. Ujú. Y las cartas entre ellos durante esa época, que es la década del 20, hasta que se publica Desolación acá, que creo que es el 23, 1923, son puras cartas de Mistral diciéndole, saca este poema, pon esto acá, etcétera. O sea, también, a pesar de que el libro ya estaba publicado en Estados Unidos, la versión chilena es una versión mucho más trabajada por Mistral a través de Barrio. Eso Ujú. también nos habla de cómo ella entendía su obra en una constante construcción. Pero claro, el único libro que se publica primero en Chile antes del resto del mundo es Lagar, el último de ella, de hecho. Bien, hemos dado la Bien ahí. respuesta al tiro, pero está bien. Pero Va a ya haber está, sorteo. si yo vi que dijeron Lagar, Sí, lo dijeron hartas veces. lo dijeron hartas veces, sí. Oye, ¿y hay alguna razón en particular para que pasara eso? Digo, por ejemplo, nosotros que estamos trabajando con Droguet, él también tiene muchas obras editadas afuera que no fueron publicadas en Chile en un principio. Mm. Y bueno, él vivía afuera, ¿sí? Amistad también, Pero Droguet, ¿cuándo se va de Chile, Droguet? el 76. Ya, por eso. Pero antes de eso es todo publicado en Chile, ¿no? Sí, creo que sí. Yo creo que sí. Eh, sí, pues Droguet se va y ahí publica afuera, y de hecho nunca vuelve a Chile, Droguet, ¿no? Se queda viviendo No, afuera. no En vuelve. Canadá. No necesita. En Pero, Canadá. ¿Dónde se exilia este weón? tú dirías que esto pasó con Gabriela Mistral principalmente porque vivía afuera. No, no. Yo creo que hay varias razones. Mujer, de provincia, no sé si abiertamente lesbiana en esa época, pero seguro que levantaba muchas ronchas dentro del el campo, no solo machista, sino también elitista que teníamos en Chile en esa época, porque ahora no lo tenemos, ¿no? Dos hombres hablando de Gabriela Mistral. Pero bueno, qué horror, güey. Pero bueno, el momento en que Gabriela Mistral va a publicar sus libros, a mí no se me ocurre más allá de Nacimiento si hubiera habido otro editor que se habría aventurado a publicarla. Ujú. Y ahí hay varios factores. O sea, está un poco la roncha que generaba Gabriela Mistral en Chile, tanto con otras feministas como con el mundo machista duro, digamos. Pero te están mandando unos mensajes muy largos, no los alcanzo a leer. No te preocupes, el David está Pero de ahí anotando los para que revisamos, sigas de ahí los hablando. revisamos. Es que me tinca que, bueno, en fin, perdón a los que no les alcanzamos a leer los mensajes. Pero también hay otra cosa más, que ella tenía muy buenos contactos en el extranjero. Entonces, por Ajá. ejemplo, sus amistades con la gente que trabajaba en la revista Sur, ¿no? La llevan también a publicar Tala, que es como su segundo gran libro de poesía, porque si bien Ternura está entre medio, Tala es como la producción poética más grande, ¿no? O sea, probablemente el mejor libro de poesía de la década del 30. Por eso me cago en Neruda y a Huidobro, pero al menos en ese momento no se ha escrito algo como tal, ¿no? Es muy rupturista. Y probablemente para el impacto mundial que iba a tener su libro, ella consciente de lo que estaba haciendo, le convenía más publicarlo en Buenos Aires que en Santiago de Chile. Igual es astuto de su parte. Pero probablemente tampoco había recibido, creo que Nacimiento le había pedido un libro, no me quiero así aventurar, pero, Ujú. pero no creo que haya recibido muchas opciones de publicar en Chile, igual. No, en ese momento era muy negada, muy rechazada, no, a nadie le interesaba. O sea, Mistral empieza a ser alguien como más relevante en Chile, yo te diría a principios de los 40. Antes ganó los premios florales, pero por ejemplo la antología de poesía chilena que hace Anguita y Teitelboim en los 30 no la incluye, no tiene a Mistral ahí. Uno dice, wow, ¿cómo puede ser? Pero,
Pero claro, no sé, no hay que ser no hay que tener mala voluntad. Por otro lado, Teitelboim terminó siendo un mistraliano tremendo, ¿no? Como se dio cuenta, digamos, en su defensa. No sé, Anguita, me imagino que también, pero bueno. Oye, Sorteamos otro para libro que... introducir, no. pa introducir y hablar de estos textos místicos que tiene el libro, de la sección mística, Ujú. voy a leer un pedacito de un texto que se llama Dios, Bueno, que es el primero que dale. abre la sección, un pedacito muy chico para que conversemos después. Dice, nuestra justicia es la justicia, es la lógica de nuestros sentidos. La lógica puede ser otra, como la visión de nuestros ojos es pura apariencia y lo verde puede no ser verde. Esta fatalidad de nuestros sentidos nos debe vedar la crítica de Dios. En la prisión de la carne no podemos juzgarlo. El estupendo caso de Cristo es este, su castidad, su serenidad ante el mal, su sumisión a la ley natural. Cristo prohibió 2 veces juzgar, delante de la adúltera y en el sermón de la montaña. El aprendizaje nuestro más difícil es este de refrenar el juicio ante el delito. Toda culpa es un misterio. Bueno, ese es Tal cual. Y está aquí sale subrayado, el título del oye. libro. Ese ¿Por es qué el lo título del elegimos? libro, sí. ¿Por qué lo elegimos? ¿Por qué lo elegimos? A ver, bueno, en los libros anteriores, Poema de Chile obviamente se llamaba Poema de Chile. Por la Humanidad Futura fue escogido por un texto que encontré en México que se llamaba Por la Humanidad Futura. Y de alguna manera yo sentía que calzaba muy bien, bueno, desde lo que decía, que era esta explicación muy buena de que el centro de la sociedad, lo más importante al final es la educación y los maestros. Como ese texto se llamaba Por la Humanidad Futura, y era un rescate editorial lo que estábamos haciendo, y yo dije, bueno, genial, porque Gabriela Mistral, en ese texto en particular, está hablando de lo que a mi juicio es el centro de su pensamiento político, o sea, la educación, y al mismo tiempo nos está hablando a nosotros, que somos esa humanidad futura. Entonces, cuando armé esta antología, tenía el grave problema de cómo llamarla, ¿no? De cómo ponerle el título al libro. Y dando vueltas entre los manuscritos, porque esto fue ya luego que los teníamos transcritos, ¿no? Que ya estábamos trabajando como el texto editado, volví a los manuscritos y me di cuenta dentro de los manuscritos que tenía esta frase subrayada: toda culpa es un misterio. Y aparte que la frase a mí me parece como súper Subrayada por ella. atractiva, subrayada por ella, claro. Ella tenía subrayada, está en la portada del texto, Ahí ¿no? O sea, del arribita. libro, ¿no? No sé si se Verde, alcanza a ver, pintadita. pero bueno, los que compren el libro lo verán. O bueno, igual Claro. pueden ir a la Biblioteca Nacional Digital y encontrar el texto también. Pero bueno, en ese texto, en el que acabáis de leer, Mistral habla del Sermón de la Montaña de Cristo. Ahí tuve que volver a leer la Biblia, cosa que no hago muy seguido, no hago nunca, en verdad. Y, y estudiar de lo que significaba el Sermón de la Montaña. Y en el fondo, creo que es la parte del mensaje de Cristo más fuerte de todo el cristianismo, digamos, el meollo del asunto está ahí. Y Mistral lo resume muy bien, porque dice, bueno, el misterio que hay atrás de todo esto es cuando Cristo dice, bueno, hay que amar no solo al prójimo, sino también al enemigo, ¿no? Que es como el siguiente paso de la compasión, el siguiente paso del amor, porque es el amor absoluto, es el amor al que mata a tu hijo, el que mata a tu padre, ¿no? El que te hace el dolor más grande en tu vida es al que tenés que amar con mayor pasión, con mayor compasión. Y eso me pareció increíble, que en el fondo ella en su reflexión sobre Dios, la parte que es más relevante no es si existe una deidad o no, sino que es el comportamiento humano frente al otro, ¿no? Y yo creía, digamos, que ese era el verdadero mensaje que había atrás de todo este misticismo y toda esta religión, que es como la sublimación del amor, ¿no? De un amor absoluto y que en el fondo el ejemplo de lo que hace Cristo es algo también que ella llevó a la práctica en su vida, ¿no? No fue más que eso. Lo supo hacer muy bien, desde tanto su poesía, desde su obra política, como también desde su fuero interno. Eh, Esta idea de aferrarse a levantarse todas las mañanas pensando en la idea del amor, que es algo muy budista también, tremendamente budista, se mezcla. En el sentido de esa parte del mensaje de Cristo
con la posición del Buda, que es también como un poco nietzscheano a rato, incluso, ¿no? Como la idea de que yo amo y el amor hace un bien intangible, pero esa es la base, ¿no? Me pareció tan linda la idea y aparte que ella tenía subrayada esa frase, después lo hablamos con otros amigos editores y dijeron cosas como, tiene 8 sílabas, suena perfecto para el libro, no sé qué, les va a ir bien en el marketing, porque la palabra misterio es muy buena, y me convencieron y todos nos convencimos y decidimos ponerle toda culpa a un misterio, ¿no? Bien. Oye, bueno, a mí me quedan un par de preguntas. No sé si sorteamos otro libro. No sé cómo vamos de tiempo, igual ya llevamos media hora, un Sí. rato. Si te Sí, parece, aguante la sorteemos gente que otro está libro y ahí. contemos las Bien, preguntas de la aguante gente, que Mistral. igual han llegado hartas. Mira, Si te parece. hagamos el sorteo y después vemos las preguntas, para que no nos alarguemos Sí. tanto. ¿Te tinca? Se va Vale. este, el libro del Opa, lanzamiento. se va el Última libro del pregunta. lanzamiento. Última pregunta. ¿Cuál era el nombre real de Jin Jin, el sobrino que adoptó Gabriela Mistral? Una Buena pista. pregunta. Tenía el mismo apellido, pero no era Mistral. Oye, pero nombre completo como nombre y Sí, apellido. sí, por ¿Y nombre y dos apellido. apellidos? ¿O los dos No, un apellidos apellido. o Un uno? apellido, pero dos nombres. Un apellido. Ya, ya, ya. Así que esperamos sus respuestas para el sorteo del último libro. Pero tiene que ser nombre y apellido. Sí, nombre Ahí y apellido. salió. No, Sí, pues más o el menos. apellido, el apellido es el mismo que la Mistral. Así que, Diego, te voy a leer algunas preguntas que han llegado del público. ¿Ya? Bueno, del público, de la Del audiencia, de público. los Hay distintas espectadores personas de con nosotros. Instagram. Qué bacán, weón. Hay ¿Cuánta gente hay? Ahí está, 61. 61. ¡Wow! Increíble. Mucho más de lo que Es hemos tenido en cualquier increíble. otro lanzamiento. Es más de lo que Oye, hubiéramos tenido en cualquier lanzamiento en vivo, en la vida real. jamás. Sí, obvio. Eh, Hay una pregunta que dice, ¿cómo fuiste organizando el corpus? ¿Cuál criterio de selección de textos? Fue horrible. De hecho, tú me ayudaste mucho en eso, vos, Simón. Tú me ayudaste mucho. Yo, a finales del año pasado, ya llevaba, yo creo que unos 2 años jugando al malabarismo con los 200 textos que tenía para este libro. Y, y uno de mis grandes problemas era que tenía textos muy diversos, como demasiado extraños y diferentes entre ellos. Eh, claro, la verdadera selección es difícil decirlo. Yo creo que como que seleccioné los que me tocaron el alma, algo así, ¿cachai? Fue como leí algunos de estos 200 textos y los que después de repasarlos 30 veces o 40 veces me seguían llenando y seguían diciéndome mucho, como quedaban, ¿no? Y en ese criterio empezamos a seleccionar también y a cortar mucho. Y a finales del año pasado me acuerdo de haberte mandado un Word como con un orden, no me acuerdo bien cuál era, pero claramente no era el que teníamos ahora. Y tú me contestaste, por hablamos por teléfono y me dijiste algo así como, creo que tenéis 2 tipos de textos acá. Y de ahí empezamos a hacer la edición real, como ahí empezó a ver un libro. Y nos empezamos a dar cuenta como de todas esas cosas que son siempre coincidencias y medio místicas también de cuando uno hace un libro, de cómo empiezan a calzar algunas huevadas y de repente teníamos todos estos textos místicos y leerlos en continuo parecían como un viaje astral, bueno, no sé, era como demasiado bello. Y la verdad es que no, creo que no hubo mucha más conciencia al respecto, empezó a ser como un criterio de lectura desde ese momento en adelante, como ya en la etapa final de la edición empezar a darme cuenta que la manera como más cercana de ordenar los textos permitían también una lectura desde ese lugar y hacer esta diferencia entre como el espacio público, que serían los textos religiosos, y el espacio privado, que son los textos místicos, Ujú. nos funcionó muy bien para trabajar como con más libertad también, creo. Mira, hay otra pregunta que llegó que se relaciona con esta, que preguntan si hay cruces biográficos y espirituales. ¿Cuáles son los quiebres o hitos que se pueden establecer en su vida, por ejemplo, antes o después de la muerte de Jin Jin? Y Es si que ese es, yo creo que ese es el gran punto de inflexión en su vida. O sea, hay
tiene pérdidas importantes, murió su mamá, que lo duele mucho, ¿no? La pérdida de su mamá es un momento muy grave en su vida, lo pasa mal. El suicidio de Stefan Zweig, ponte tú, también la marcó mucho, mucho, mucho. Era de los pocos amigos cercanos que tenía en Brasil. Pero no hay nada que se le compare a lo que le pasa cuando muere Yin Yin, cuando se suicida Juan Miguel Godoy. Ya estaba contestada esa pregunta hace rato. Sí, esa es la Eh, respuesta. Pueden no hay seguir nada que se respondiendo. compare con eso, nada, nada. O sea, tú veis las cartas que mandó después de eso, los textos que escribió, la forma en que empezó a desarrollarse frente al mundo en sus últimos 12 años de vida, que son los que le quedan después de que muere Yin Yin, y es otra persona. Creo que no hay aspecto místico más fuerte que lo que le pasa luego de eso, que empieza a desarrollar versos, empieza a meditar, tiene una confrontación muy dura. Bueno, es también el momento en que empieza a escribir de forma más fehaciente el poema de Chile. El personaje del niño atacameño, este niñito indio, indígena, se convierte de alguna manera en un yin yin proyectado en la obra literaria, ¿no? Uno ve que hay cosas como, por ejemplo, de sus cuadernos de vida, donde reflexiona sobre que llegó Yin Yin y le pregunta qué pasa cuando uno se muere. Como esto, obviamente leerlo después de que uno sabe que él se suicidó es desgarrador, pero Mistral le cuenta que uno se reencarna, no en otro animal, sino que aparece en otro planeta, ¿no? En otra parte del universo se reencarna, etcétera. Y son más o menos las mismas explicaciones que le da la mama, la fantasma del poema de Chile, al niñito indígena, cuando el niñito indígena al final del libro le empieza a preguntar sobre eso también, como ahora te vas a ir, ¿y dónde vives tú?, etcétera. Eh, yo te diría que ese es el aspecto biográfico más significativo. Después hay cosas más que son importantes, obviamente, pero quizás no tan trascendentales como su presencia, o sea, o más bien su relación con la teosofía en la década del 20, del 10, cuando es bastante joven todavía, digamos que los círculos culturales y sociales en los que se movía en la quinta región, o sea, en la cuarta región y acá en Santiago y algunos otros lugares en los que había estado, empiezan como de alguna manera a sesgarle una visión muy cristiana, muy católica. Y la teosofía le llega, tengo la impresión de que a través de Bernardo Sandón, que es un profesor y periodista que había en la cuarta región, que le abre toda su biblioteca y ahí encuentra algunos textos teosóficos. Y ahí se le abre también este mundo de curiosidad. Pero no sé, o sea, para la persona que hizo esa pregunta, no hay ningún, creo yo, no hay ningún otro evento biográfico que la marque tanto dentro de su vida espiritual. O sea, de hecho ella dice, ¿no? Nunca tuvo un viaje astral, nunca hizo una regresión a una vida pasada, ni nada por el estilo. Comenta algo por ahí, pero esto ya es pura anécdota, de que probablemente debe haber ido al Louvre, al museo en París, y que fue a la parte de los egipcios, y cuando estaba ahí, frente a los sarcófagos, qué sé yo, tuvo una sensación muy extraña, como si le fuera algo cercano. Pero sería lo único, que ella lo comenta como una rareza, ¿no? Dice, como sería lo más cercano quizás a una experiencia de vida pasada que tuve. Pero desde el contenido biográfico duro, no hay nada como la muerte de Yin Yin. Mira, ahí hay una pregunta justo en la pantalla. ¿La viste? El libro incluye las oraciones, por Sí, la ejemplo. vi. Sí, pero es que, bueno, no sé, yo vi la película, me imagino que es la película de Sway, Sí, ¿no? sí. Se estrenó el año pasado o antepasado, y lo que no entiendo mucho de la pregunta es que dice, donde se ve a Mistral y la estrecha relación de los dos, que yo encontré que No, eso no, no se no. ve La, en la la película. pregunta ¿Ah? anterior te decía yo. ¿Cuál? Que el libro incluye las oraciones a Yin Yin. No, no las incluye, y no las incluye porque eso ya fue publicado. Eh, Pucha, a ver, este. Mira, hay una publicación que es esta. Vamos a hacerle publicidad a otras editoriales, pero la razón por la que no incluí las oraciones a Yin Yin es A los por mismos esto, libros. porque Pedro Pablo Seges publicó este libro, que es Yin Yin, donde, donde incluyó, bueno, todo. Al final incluyó también las oraciones a Yin Yin y toda
digamos, el proceso espiritual que vivió ella luego del suicidio de su hijo, ¿no? Entonces me parecía que era irrelevante, también porque Yin Yin es un tema muy grande, demasiado grande. O sea, es para hacerle un libro, como hizo Pedro Pablo Segers. Entonces meterlo en este momento en que estaba yo armando como un abanico de todo el espacio espiritual y religioso que tuvo Mistral en su vida, tomar a Yin Yin como al mismo nivel del esoterismo, de Ishvara, hinduista, qué sé yo, me parecía que era injusto, ¿no? Entonces, está comentado en el prólogo, igual lo menciono, por supuesto, pero creo que lo importante era otro, no es un libro biográfico en ese sentido, ¿no? Entonces los rezos de Mistral a Yin Yin están muy bien publicados en ese libro y me parecía que no tenía sentido, digamos, incluirlos ahora. Llegó otra pregunta aquí que dice, hablaste de Sur y Tala. ¿Cómo lees Locas Letanías dentro de su espiritualidad? Estamos Wow, situándola en la década del 30 versus 50. claro. Chuta, ¿quién hizo esa pregunta? Es alguien conocedor totalmente. No Que es tengo, medio específico. Como que me darían ganas de decirle que hablemos otro día más largo, ¿cachai? Pero, a ver, ya, ahí hay algo relevante, que es, volvemos a Yin Yin, básicamente, que Tala es antes de Yin Yin, entonces, o sea, antes del suicidio de Yin Yin. Y la Mistral que existe luego del suicidio de Yin Yin no solamente es una persona que está muy mal física y mentalmente, o sea, hay registros de que perdió hasta la memoria durante unos días, así de grave, digamos, su salud decayó mucho. Y su espiritualidad, creo que sobre todo ante esa pérdida, ya fue menos clara y curiosa de como era antes. Entonces yo creo que desde ahí se puede entender eh, esta pregunta, ¿no? Como la diferencia está en eso, en que una pérdida tan relevante como la pérdida de un hijo, claramente te cambia tu vida de manera tan radical que lo que te haya pasado antes toma otro sentido, ¿no? Bueno, que la persona que mandó esta pregunta me escriba y lo hablamos otro día, porque es muy difícil de contestarlo así, ¿no? Como, Oye, queda poquito rato, pero antes de decir los ganadores, te hago dos preguntas más que llegaron. Una es si trabajaste con textos de Almácigo, ¿ya? O sea, ¿sí o si no? trabajé en Almácigo, o si No, si trabajé trabajaste con bueno, este libro con textos de Almácigo. voy a contestar las dos cosas. Trabajé en Almácigo, con Lucho, con Luis Vargas Saavedra, hicimos este libro juntos. Y no hay ningún texto de Almácigo en este libro. Las cosas inéditas que están en este libro no tienen referencias anteriores, obviamente. Y la última pregunta que llegó es si ¿qué relación tuvo Gabriela Mistral con los movimientos anarquistas? ¡Guau! ¡Qué buena pregunta! ¿Sabéis qué? Hace unos años, esta weá se sale totalmente del live, pero hace unos años fui a entrevistar a Gabriel Salazar, ¿ya? Para el documental Cantalao. Fui a entrevistar a Gabriel Salazar y le llevé regalo el poema de Chile. Estuvimos conversando y cuando cachó que era mistraliano me amó. Odia a Neruda, pero ama a Mistral. Y la verdad es que yo no sabía, yo no tenía idea, pero según él, que Mistral participó de algunas reuniones que tuvo la Federación de Obreros Campesinos y que estaban muy ligados con el anarquismo. O sea, es una, esta info que estoy dando ahora es algo que yo no tengo cómo respaldarlo más allá de que uno de los historiadores más importantes de Chile, digamos, con el Premio Nacional de Historia, Salazar, ¿cachai? Él me lo dijo a mí, digamos, yo no lo sé, no tengo un artículo, un archivo para decirlo, pero según él, que Mistral participó en muchos como conferencias y discursos y estuvieron juntos muchas veces con círculos anarquistas que estaban muy cerca de los movimientos obreros, campesinos, y de profesores también, de la década del 20, y de la década del 10 y del 20. Entonces, o sea, podemos hacer como dos fotos, ¿no? Una es como, Mistral en ningún caso era anarquista, ¿no? Eso no lo ponemos en discusión, ¿ya? Pero sí puede haber tenido, así como Neruda también lo tuvo durante la década del 20, cercanía con los movimientos anarquistas porque tenía mucha sensibilidad social, ¿no? Yo creo que puede ser por ahí la verdadera relación. Entonces,
con su tradición de ir y dar discursos y participar de cada encuentro social que se hacía, independiente de quién fuera el que estuviera en ese encuentro. Yo creo que es viable pensar que Mistral tuvo cierta relación con grupos anarquistas de los 10 y de los 20. Pero bueno, como te digo, yo personalmente no puedo decir que he encontrado datos al respecto. O sea, de hecho, ni siquiera tengo un recuerdo así como inmediato de que haya opinado sobre anarquismo. Mm, pero según Gabriel Salazar sí hubo ese vínculo. Qué buena pregunta, qué interesante. Nunca lo había pensado mucho así como el anarquismo y el anarquismo de los 20 sobre todo, que es súper interesante. Pienso en Manuel Rojas, al tiro. Oye, ya, la última pregunta, antes que se nos vaya el tiempo. ¿Cuánto nos queda? Está ahí. Sí, como 10 minutos. Hemos tenido una audiencia súper fiel. Yo veo que Sí, estamos ahí pegados en los 50 o 60. sí. Bacán. Estamos todos esperando los nombres de los ganadores. Todos quieren saber si se gana el líder. Oye, pregunten esto, mira, comparativamente con la prosa espiritual de Vargas Saavedra, ¿en qué se diferencia la edición de La Boyera? ¿Qué cosa? Sorry. ¿Qué? En comparación con prosas espirituales de Vargas Saavedra, ¿en qué se diferencia la edición de La Boyera? Nada, son libros, nada que ver. Nada que ver. Pero las prosas religiosas, me imagino que se refiere a eso, ¿no? Sí. La pregunta, las prosas religiosas del 78, que igual yo lo pongo en el prólogo, ¿eh? Yo tengo que decir, Lucho Vargas Saavedra, un gran amigo mío, nos llevamos súper bien, no le gustó nada este libro, no, sí igual le gustó, pero Lucho tiene otra escuela de trabajo que yo, a pesar de que somos amigos y un poco él es mi tutor en todo esto, pero tenemos diferentes escuelas y diferentes acercamientos. El libro de prosas religiosas del 78 tiene compilación de textos que fueron publicados, sobre todo en prensa, hasta el año 78, o sea, que fueron publicados hasta el 57, Gabriela Mistral viva. El texto de nosotros, el libro de nosotros, tiene una buena parte, yo te diría más de la mitad de los textos, que no están publicados, o sea, no habían sido publicados, son parte del legado inédito. Los conocemos desde el 2007. Entonces ahí ya tení inmediatamente la mitad del libro no está en el libro de Lucho. Y los textos que están en el libro de Lucho Vargas, de cosas religiosas que me parecieron que contribuían al discurso, digamos, digamos, al paradigma de religiosidad y misticismo que estábamos tratando de armar con este libro, igual los incluimos. O sea, hay algunos que son clave, que no podían faltar, desde mi experiencia con la Biblia, el sentido religioso de la vida o cristianismo con sentido social. Son textos demasiado importantes, así como, por ejemplo, por la humanidad futura, igual incluimos Menos Cóndor y Más Huemul, que si bien es un texto como súper conocido y todo, si ha sido una antología política de Mistral, no puede no estar Menos Cóndor y Más Huemul. Y si ha sido una antología religiosa de Mistral, o sea, el cristianismo con sentido social no puede faltar. Pero son textos tremendamente diferentes y al mismo tiempo, que yo creo que esto es, qué pena que Lucho obviamente no está viendo este live de Instagram, digamos. Lo hemos hablado, pero me gustaría que hubiera más gente en algún momento para que presenciara nuestras conversaciones que son muy cordiales y muy mistralianas por lo demás. Pero claro, Lucho tiene una visión de Mistral mucho más cercana a la mujer devota, católica, media pechoña, conservadora, y yo no, yo tengo otro acercamiento hacia ella. Yo la encuentro una persona mucho más avanzada, como mucho menos, o sea, entiendo, yo creo que aquí está el punto de inflexión entre los dos libros. Yo entiendo que Mistral tenía una vida pública y una vida privada, en el sentido de que lo que fuera publicado no es la verdad absoluta, sino que a veces las cosas privadas dicen mucho más de la persona. Bueno, es obvio, ¿no? Pero como esa decisión de quedarse solo en lo público, a mi juicio, ahora que tenemos acceso a lo privado, con el legado inédito, te entrega una visión un poquito más estrecha o sesgada de lo que era el paradigma completo. Entonces, en ese sentido, yo creo que si bien obviamente el referente inicial de este libro, Toda culpa de un misterio, es Prosas religiosas de Lucho Vargas, porque es el único libro que se ha publicado de este tema antes. No hay más, hay un par de cositas por ahí, pero no hay nada así como contundente. Este libro es algo totalmente diferente. No,
muestra una Mistral que no está para nada en el libro de Prosas Religiosas del 78. ¡Pum! Bien. Compren el libro. No. Oye, bueno, quiero contarle a todos que el libro está en librerías, sea lo que eso signifique de ahora en adelante. Hay muchas Librería en librerías que hacen cuarentena. despacho. Nosotros hacemos despacho en la web de la editorial, lapollera.cl. El libro está en ebook en Amazon. Em, Así que nada, pues, pueden conseguirlo fácilmente. No sé si queréis responder una pregunta más antes de dar los ganadores, que ya los tengo. Sí, es que me gustaría contarlo de Casa Contada también. Ah, vaya, dale. No sé si tenemos tiempo para todo, Sí, pero bueno, lo dígalo. voy a contar rápido. Que ahora en Casa Contada de Andrés Montero, que es un proyecto genial, una escuela de literatura y oralidad. A partir de junio vamos a empezar dos cursos, yo voy a hacer dos cursos, uno de ellos es una monografía de Mistral, que son cuatro cursos, o sea, cuatro clases en las que vamos a abordar toda la obra y vida de ella. Es barato, cuesta 25 lucas creo el curso, algo así. Así que para que se metan a la página web de Casa Contada o al Instagram o al Facebook o le escriban a contacto@casacontada.cl y que podamos, digamos, explorar más y conversar y extender esto también, correr la voz, etcétera. Puedo contestar otra pregunta, obviamente. Si no, hay que decir esto, ¿cachai? Entonces, si no lo cumplía, me iba a sentir mal después. Está bien. Ya, voy a dar los ganadores de los libros. Dale, para que no sea Tenemos, mi mamá, güey. no sé, son puros arrobas. No sé cómo los voy a leer tampoco. El A poema de ver. Chile va para arroba pétalo de ortiga. Por supuesto que después nos vamos a contactar con ellos. Ujú. Por la humanidad futura va para G. Vlerie. G. Vlerie. Y Toda culpa es un misterio, el libro que estamos lanzando hoy, va para Córdoba P4. Si era para Con un Argentina, sería buena. Está al complejo, final, pero fronteras cerradas. Oye, bueno, nos queda un poquito rato, si quieres, última pregunta. dale. Eh, Acá preguntan si tienes considerado seguir con proyectos asociados a Gabriela Mistral. Uf, es que me han preguntado harto en la prensa estos días. No sé, weón. En verdad no sé todavía. O sea, tengo ganas de seguir haciendo clases y como desde ese lugar, pero no sé bien todavía si vamos a hacer más libros. En el sentido que siento que no podemos hacer cuatro, tendríamos que hacer cinco, ¿cachai? Y la trilogía está como tan cerrada, siento que nos permite hablar de todo, como con el poema de Chile ya de alguna manera nos colgamos para hablar de la poesía, de todo, toda la poesía de Gabriela Mistral, con Por la Humanidad Futura tenemos todo el aspecto político, social, crítico, y con este también es como que abarcamos todo el otro lado del misterio, ¿no? Como siendo redundante. Pero, he pensado harto en hacer un libro sobre recados, sobre los recados, pero no sé todavía, esa es la verdad, no lo tengo claro. Por otro lado, tengo tantos otros proyectos personales como medios postergados por todo esto que quizás es un buen momento de reflexión y hay que ver si la bruja del Elqui me suelta un rato y me deja hacer otras cosas. Bueno, y a mí no me interesa convertirme en un mistraliano del estandarte y de la voz final, ¿cachai? Por el contrario, lo que me interesaba era siempre como sacar publicaciones para que otras personas se interesaran y publicaran y hicieran no sé, sus investigaciones, sus libros. Entonces no quiero convertirme en un viejo mistraliano de la voz final y de pelearme con gente que opina diferente. ¿Cachai? No quiero eso. Y como todavía no lo he hecho, todavía no me he convertido en eso, estoy pensando como en Guardiola cuando se fue del Barcelona, ¿cachai? Como yo siento que es un éxito tremendo haber logrado publicar 3 libros de Gabriela Mistral en una editorial, ¿cachai? Como que cuando partimos del 2013 ahora no es nada que ver la pollera, ¿cachai? Entonces como que siento que también puede ser un buen momento de decir, bueno, hay un buen trabajo hecho y no necesariamente seguir como explotando el recurso que podría llegar a ser solo eso.
Y como el cariño todavía está, sí, el cariño a trabajar con Mistral todavía está intocado, digamos, está igual que siempre. No sé si quiero como obsesionarme con la idea de publicar un libro de Mistral cada 3 años, no sé, quizás no, quizás no. O quizás se vienen los recados en 2 años, no sé, ¿cachai? Pero por ahora, en este momento en particular, no estoy trabajando en otro libro de Mistral. Bueno, muchas gracias, Diego. Muchas gracias a las 70 personas que estuvieron toda esta noche. A los ganadores los vamos a contactar. Y les recuerdo que el libro está en librerías, en lapollera.cl y en formato ebook en Google, en cualquier parte. Buenísimo. Ah, Pucha, qué vale. bueno que te Gracias, gusta la Simón. editorial, pero no nos Oye, queda tiempo. Lo algo, siento. algo que me queda, una cosa, que esto es para usted, en verdad. Yo sé que está el Nico y está Pablo también conectados, pero para mí ha sido increíble trabajar con ustedes este tiempo y sacar los libros y ver el talento que tienen ustedes como editores y Pablo como diseñador, que en verdad es increíble la sensibilidad que tienen para acercarse a los textos. Así que solamente flores y corazones para Bollera y les agradezco, de verdad, todo. Incluso este live, o sea, inventarse una nueva fórmula de cómo seguir adelante los proyectos. Eso solamente me habla de la maravilla de trabajo que tienen atrás, así que gracias a ustedes, en verdad. Pucha, bacán. Qué bueno que te guste y es porque nos gusta todo lo que estamos haciendo. Un gran Puro aporte, amor, como dijeron sí. ahí en los comentarios. Dale, Gracias a todos. Nos vemos en algún otro lanzamiento. Suerte en tu curso, veremos. Diego. Que les vaya Vale, bien. métanse. Casa contada, ahí es la cosa. Dale, chao. Chao. Chao.